Hermanos, hemos visto que mientras Pablo estaba en un arresto domiciliario en Roma, Pablo recibió noticias sobre esta iglesia de Colosas por medio de Epafras. Epafras informó a Pablo sobre la fe firme que tenían estos hermanos colosenses, por la fe firme que tenían en Cristo, en el Evangelio, el amor que mostraban a todos los santos y la esperanza que tenían de la gloria venidera. En general, hermanos, el informe que Epafras lleva hasta Roma al apóstol Pablo, en general era un informe favorable. La iglesia estaba dando un fruto santificante y esto era claramente visible. Pero hermanos, también había una noticia inquietante en la iglesia de Colosas. Había falsos maestros que estaban promoviendo el error sobre la persona de Cristo. Afirmaban estos falsos maestros que Jesús era una de las muchas emanaciones angélicas de Dios. Esos herejes habían dicho que Jesucristo era tan solo uno de muchos espíritus más que emanaban de Dios o que se derivaban de Él, que procedían de Él, y que Jesús era solo una más de esas buenas emanaciones, pero no Dios, ni siquiera un Salvador adecuado. Así que estos falsos maestros finalmente negaban la deidad de Cristo y por consecuencia su suficiencia total como Salvador. Y este error sobre la persona de Cristo estaba causando confusión en la iglesia, confusión sobre el Evangelio, sobre la vida cristiana, porque según estos herejes en Colosas, Cristo no era suficiente para salvar. Así que ellos estaban enseñando que además del Evangelio, se necesitaba hacer una serie de cosas para alcanzar la salvación. Entre ellas, el cumplimiento exacto y puntual de algunos días especiales del judaísmo, el abstenerse de ciertos alimentos, el alcanzar un conocimiento superior por medio de experiencias místicas trascendentales. Y en este mal entendimiento, tanto estos falsos maestros como otros que los estaban siguiendo, comenzaron a practicar la adoración a ángeles. Y todo esto fue por causa de negar la deidad de Cristo. Así que le era necesario al apóstol Pablo el exponer la verdad acerca de Cristo. El tema principal de la carta a los colosenses, hermanos, era el que estos hermanos tuvieran un correcto entendimiento de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. Por eso es que Pablo, después de haberse presentado a los colosenses en esa salutación inicial de los versículos 1 y 2, después de haberles comunicado la acción de gracias y la oración que junto con Timoteo daban y presentaban delante de Dios por estos hermanos colosenses, ahora Pablo irrumpe en un himno que exalta la supremacía y la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo. Leamos nuevamente, hermanos, versículos del 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud,
y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y al exaltar Pablo aquí la supremacía y la preeminencia de Cristo por sobre todas las cosas, hermanos, Pablo está mostrando aquí lo que faltaba en esa falsa enseñanza de Colosas, un correcto entendimiento de la persona de Cristo. Hermanos, cuando hablamos de la supremacía de Cristo, estamos hablando de que Él se encuentra en lo más alto. Cuando hablamos de que algo es supremo, hablamos de algo que no puede ser mayor porque ya es lo mayor. Porque no puede haber nada por encima de Él. Y acompañado a la supremacía, hermanos, está el término trascendencia. La trascendencia nos habla de que Cristo está infinitamente por encima de todo, infinitamente por encima de todo, que no hay nada que ni siquiera se le pueda acercar. Y un sinónimo de supremacía es la preeminencia. La preeminencia, hermanos, nos habla de estar en el primer lugar, de estar por encima de todo. Y Cristo, hermanos, es supremo y tiene la preeminencia por sobre todas las cosas. Este pasaje de Colosenses 1, del 15 al 20, lo vamos a ver en dos partes. Este pasaje se le conoce como el himno cristológico colosense. La mayoría de los eruditos están convencidos de que este pasaje era un himno antiguo, un himno de la iglesia primitiva, y que Pablo tomó y adaptó para mostrar a los colosenses lo que quería enseñarles acerca de Cristo. Pero también es probable, hermanos, que se trate de un texto original de Pablo, compuesto en una forma poética, con el mismo propósito, de mostrar lo que quería mostrar del Señor Jesucristo, exaltar la verdad acerca de Cristo. Y aquí, hermanos, Pablo estalla en una doxología de la grandeza y de la gloria de nuestro Señor. Y comienza diciendo, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible. Y esta pequeña cláusula tiene dos afirmaciones. Primero, Pablo afirma que Dios es invisible. Y hermanos, esta es la enseñanza de toda la Escritura. Vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ahí se nos dice que Dios es invisible, que Dios no puede ser visto. El mismo Señor Jesucristo en Juan 4:24 dijo, Dios es espíritu. Y más adelante dijo, y un espíritu no tiene carne y huesos. Pablo en primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17, llama a Dios el Rey de los siglos, inmortal, invisible, único y sabio. Y el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 12, dice sin rodeos, nadie ha visto jamás a Dios. Y en segundo lugar, aquí Pablo afirma en este versículo 15 que Cristo es la imagen del Dios invisible. Esa palabra imagen, hermanos, traduce el término griego del que obtenemos la palabra ícono. Y esta palabra, hermanos, imagen significa imagen exacta o manifestación visible y exacta de algo. Pablo dice algo glorioso en este versículo 15, hermanos. Pablo dice, Jesús es la imagen exacta del Dios invisible.
Hermanos, Cristo ha sido la imagen de Dios desde la eternidad, pero esa imagen fue hecha visible a los hombres en su encarnación. Dios en el Antiguo Testamento, podemos ver, hermanos, que Dios se mostraba de manera ocasional en una teofanía. Una teofanía era una manifestación o aparición visible del Dios invisible. Pero esas apariciones, esas teofanías, hermanos, eran apariciones especiales y temporales. Nunca revelaron la naturaleza esencial de Dios. Las teofanías, como dice Sam Waldron, no eran más que tenues sombras en comparación con la manifestación de Dios hecho carne. Acompáñenme, hermanos, por favor, a Hebreos capítulo 1. Hebreos 1, versículos del 1 al 3. Hebreos 1, versículos del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y ahí nos quedamos en este pasaje, hermanos. Ahorita volvemos aquí. Aquí encontramos, hermanos, que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Dice el autor de Hebreos que en otros tiempos Dios había hablado por medio de los profetas, pero ahora no es solo un profeta más a quien Dios ha enviado a su propio Hijo. Ha enviado a aquel a quien constituyó heredero de todo. Ha enviado a aquel quien es el resplandor de su gloria. Y aquí resplandor, hermanos, es una palabra muy interesante, aparece una sola vez en la Escritura. La palabra resplandor significa brillar o dar luz a partir de una fuente. Por eso dijo el apóstol Juan en el primer capítulo de su evangelio, aquella luz verdadera, hablando de Cristo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, vino a este mundo. Y esa luz verdadera, el Verbo, se hizo carne, y dice Juan, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora alguien puede decir, bueno, es que Juan vio al Cristo encarnado, vio su rostro y por eso él puede decir que vio su gloria. Pero hermanos, Juan no se refiere a que vieron a Cristo y vieron en su rostro la gloria de Dios. Muchos vieron el rostro del Cristo encarnado y muchos lo vieron como un judío más del primer siglo. Juan se refiere, hermanos, a que fueron testigos de su vida, de su perfecta obediencia, de sus palabras, de su vida impecable, de sus milagros y principalmente de su misericordia al dar su vida por viles pecadores en esa cruz del Calvario, mostrando su fidelidad a ese pacto eterno de redención. Y por ello Juan dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y estas dos últimas palabras, lleno de gracia y de verdad, estas palabras, hermanos, corresponden a los términos en que el Antiguo Testamento describe la misericordia del pacto de Dios.
En el antiguo pacto vemos que cuando se habla de este pacto de Dios, se habla de un pacto de gracia y de verdad, o de misericordia y fidelidad. Entonces, hermanos, Juan vio la fidelidad de Dios a su pacto en aquel que se hizo hombre para dar su vida en una cruz y salvar a muchos pecadores. Y ahora, hermanos, nosotros podemos ver la gloria de Dios en la persona y en la obra de Jesucristo a través de su evangelio. Acompáñenme, hermanos, por favor, a 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4, versículos del 3 al 6. Segunda de Corintios 4, versículos del 3 al 6. Dice aquí el apóstol Pablo: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás no quiere que los hombres vean el resplandor de la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Pero eso es, hermanos, eso es precisamente lo que Dios nos revela por medio del evangelio. Y por eso dice Pablo, versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El mismo poder creativo que se desplegó en la creación cuando Dios dijo sea la luz y la luz fue hecha, hermanos, es el mismo poder que opera en el incrédulo, que opera en el hombre, para que pueda ver el resplandor de la gloria de Dios en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Esta obra que se revela a través del evangelio. Así que Dios ilumina nuestro entendimiento por medio del evangelio para que nosotros podamos contemplar, hermanos, a este majestuoso Salvador condescendiendo de su trono para venir y salvar a los pecadores. Y es ahí, hermanos, es ahí en el evangelio donde nosotros podemos contemplar la luz de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Regresemos, por favor, hermanos, a Hebreos capítulo 1. Hebreos 1, versículo 3. Aquí el autor de Hebreos, hablando acerca de Cristo, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Dice aquí el autor de Hebreos, Jesús es la imagen misma de su sustancia. Pablo lo que dice en Colosenses 1:15 es, Jesús es la imagen del Dios invisible. Hermanos, Cristo es la imagen exacta de Dios, la imagen misma de Dios, porque la esencia, la sustancia divina es la misma. Comparten la misma esencia, comparten la misma sustancia. Por eso Pablo les dice más adelante a los colosenses, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es el Hijo engendrado eternamente de la misma esencia del Padre, y por ello es consustancial con el Padre, es decir, participa de la misma sustancia divina.
Hermanos, cuando vimos en el estudio de la confesión el párrafo 2 del capítulo 3, que habla acerca de la Santa Trinidad, veíamos eso, hermanos. Veíamos que Dios es una esencia indivisa, ¿sí? Es una esencia que no se puede dividir, que Dios no está compuesto por partes, que es una esencia indivisa en tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu comparten la misma esencia, la misma sustancia. Como dice el credo niceno, Dios verdadero de Dios verdadero, hablando de Cristo, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, o de la misma esencia del Padre, por el cual todas las cosas llegaron a existir, tanto en el cielo como en la tierra. Y esto nos lleva a considerar la segunda parte del versículo 15, Colosenses 1:15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hermanos, los testigos de Jehová utilizan este versículo, lo utilizan para enseñar que Jesús es la primera criatura creada por Dios. Pero hermanos, pensemos esto, para Pablo llamar a Cristo un ser creado, habría sido estar en acuerdo con aquellos que está reprendiendo. Esa es la herejía que precisamente Pablo está atacando aquí. Cristo nunca fue creado. La palabra primogénito, hermanos, esta palabra tiene dos sentidos. Tiene el sentido de hablar de autoridad, de rango, y tiene también el sentido de hablar en una cuestión cronológica. En este versículo 15, el sentido de la palabra es acerca de rango, de autoridad. En el versículo 18, que vamos a ver más adelante, si el Señor permite, esa palabra sí tiene los dos sentidos, pero por eso Pablo se anticipa. Miren el versículo 18. Ahí Pablo dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Y ahí sí utiliza el doble sentido, pero por eso Pablo lo anticipa y dice, el que es el principio. Y también habla acerca de la autoridad de Cristo, de su supremacía y de su preeminencia acerca de la resurrección. Pero aquí, hermanos, volviendo al versículo 15, la palabra primogénito entonces se refiere a rango, se refiere al derecho de autoridad, de primacía, no a cronología. El primogénito, hermanos, es el que tiene los derechos de una herencia. En el contexto gentil y en el contexto judío, hermanos, esto se entendía con claridad. Los colosenses con esta palabra primogénito entendían claramente que Pablo estaba hablando de Cristo como el honrado, como el privilegiado, como el heredero del Padre. Y hay algunos ejemplos, por ejemplo en Éxodo 4:22, si gustan acompañarme ahí, por favor, hermanos. Éxodo 4:22. Éxodo 4:22. Dice aquí el Señor a Moisés, versículo 22, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Hermanos, cuando Dios ordena a Moisés que dijera esto a Faraón,
lo hizo para declarar su favor especial al pueblo de Israel, no porque Israel haya sido la primera nación creada. En el Salmo 89, versículo 27, hablando de David como un tipo de Cristo, ahí hace la promesa el Señor y dice: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Está hablando de David. Hermanos, pregunta, ¿David fue el primer rey de Israel? No, fue Saúl. Pero hermanos, Dios prometió a David darle un lugar preeminente, darle un lugar excelso sobre los reyes de la tierra. Así que aquí vemos algunos ejemplos, hermanos, de que la palabra primogénito en algunos casos no se refiere al primer nacido de una familia, sino más bien a herencia, a autoridad, a rango, como en los pasajes que ahorita citamos. Y como vimos en Hebreos 1, hermanos, dice que Dios, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. En el caso de los judíos, hermanos, el padre tenía que otorgar una bendición al primero de sus hijos, al primer nacido, al primero que nacía. Pero si ese primogénito era descalificado por cualquier razón, el padre tenía el derecho de darle la primogenitura a otro. Tenía todo el derecho de hacerlo. Así que, repito, hermanos, el primogénito no era necesariamente quien nacía primero, sino quien iba a ser el hijo distinguido para heredar todo lo que el padre poseía. Y el Padre constituyó a Cristo el heredero de todo. Pero además, hermanos, la Escritura también llama a Cristo el unigénito Hijo de Dios. Unigénito es una palabra compuesta de mono y genos. Mono, que significa único, y genos, que significa tipo o clase. Cristo es como hijo, hermanos, único en su clase. Nosotros somos llamados hijos de Dios, pero somos hijos de Dios por adopción. Pero Cristo, hermanos, es el Hijo de Dios de una manera particular. Solo Él es el engendrado eternamente del Padre. Entonces, ¿cómo podría ser el primero de muchos, como dicen algunas sectas, si Él es el único? Así, hermanos, que cuando Pablo dice ahí en el versículo 15 que Cristo es el primogénito, se refiere a que Él tiene toda autoridad, a que Él tiene todo derecho sobre la creación, que Él es supremo en todo y que Él tiene la preeminencia por sobre todas las cosas. Pero vamos a un pasaje, hermanos, a un glorioso pasaje que nos permite entender con claridad estas cosas. Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Aquí, hermanos, vemos al principio, vemos que Dios está en el trono, que tiene en su mano un rollo, los decretos de Dios, y que ese rollo, ese libro, está sellado con 7 sellos. Esto era una costumbre en el derecho romano para el sellado de un testamento. ¿Con qué fin estaba sellado así con 7 sellos un testamento? Para que solo lo pudiera abrir aquel que era el heredero, aquel que tenía el derecho legal para poder abrir esos sellos, el que era digno. Versículo 2, Apocalipsis 5:2.
Y vi, dice Juan, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Dónde estaba el primogénito? ¿Dónde estaba el heredero? Versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Aquí está Cristo, hermanos, tomando el libro con toda autoridad como el primogénito Hijo de Dios. Versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, versículo 11, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Aquí está, hermanos, aquel que tiene toda supremacía, aquel que tiene la preeminencia por sobre todas las cosas, al que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el único que es digno. Entonces, hermanos, cuando Pablo llama a Jesús el primogénito de toda la creación, está declarando que Jesús es el Señor de toda la creación, que Él tiene toda la autoridad, todo dominio, todo derecho sobre la creación, que Él es el heredero y dueño de toda la creación. Y Pablo nos dice por qué en el versículo 16, Colosenses 1:16. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Cristo es el primogénito de toda creación? Versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo, hermanos, es el creador, es el agente creador de todas las cosas. Por eso dice el apóstol Juan en su evangelio, en el capítulo 1, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El autor de Hebreos dice: por quien asimismo hizo el universo. A través de Cristo fue hecho todo el
Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí Pablo, hermanos, está diciendo a los colosenses, recordemos, hermanos, Pablo, a partir del versículo 15, Pablo aquí está tratando el asunto principal de su carta. Y el asunto principal, como dijimos, el propósito de la carta es declarar, exponer la verdad acerca de Cristo, de su persona y de su obra. Y aquí Pablo, en este versículo 16, está diciendo a los colosenses, Jesús creó todas las cosas. Jesús creó el mundo físico, todas las cosas que podemos ver. Y eso es lo que Pablo quiere decir cuando se refiere a las cosas que hay en la tierra y que son visibles. Y del mismo modo les dice, Jesús creó el mundo invisible. Y eso es lo que Pablo quiere decir cuando dice las cosas que hay en los cielos y son invisibles. Y aquí Pablo, hermanos, enumera 4 categorías de seres espirituales creados por Dios, creados por Cristo: tronos, dominios, principados, potestades. Todos ellos se refieren a los seres espirituales en el mundo invisible. Y aquí el punto de Pablo es Dios, Cristo, los creó a todos. Los falsos maestros en Colosas, como decíamos al principio, hermanos, afirmaban que Jesús era una de las muchas emanaciones angelicales de Dios. Y aquí Pablo está afirmando, hermanos, que Jesús creó a los ángeles, incluso a los ángeles malvados que están alineados con Satanás, que están, Pablo dice, están bajo la autoridad soberana de Cristo. El apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 22, hablando de Cristo, dice, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Hermanos, el punto aquí es, en esto que está hablando Pablo a los colosenses, es, ellos, al haber estado hablando de los falsos maestros y de aquellos que los estaban siguiendo, decíamos que comenzaron a adorar ángeles, que estaban diciendo que el sacrificio de Cristo, que su obra no era suficiente para salvar, que había que hacer muchas otras cosas. Y aquí Pablo les está diciendo, hermanos, desde el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible. Él es Dios, Cristo es Dios. Él es el primogénito de toda creación. Él es el que creó todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En otras palabras, colosenses, ¿qué están haciendo adorando a ángeles? Si Cristo es Dios y es el creador de todos ellos. Y esto es un punto importante, hermanos, que Pablo menciona en su carta, porque el dominio de Cristo sobre estos ángeles, sobre estos poderes, está relacionado con la protección de los colosenses de esa falsa enseñanza. Miren lo que dice Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 10. Colosenses 2, versículos del 8 al 10. Pablo les dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él,
que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto estaba relacionado. Pablo, recordemos, hermanos, está atacando esa falsa enseñanza de esos falsos maestros en Colosas. Y aquí Pablo les dice, nadie los engañe por medio de filosofías, de huecas sutilezas. Dice, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es Dios y ustedes están completos en Él. Y luego dice que es la cabeza de todo principado y potestad. Él es la cabeza de todos los ángeles, de todos los seres espirituales en el mundo invisible. Hermanos, Pablo está exaltando a Cristo, hablando de su supremacía, poniendo a Cristo en el lugar en donde está, y está poniendo la enseñanza de los falsos maestros ahí en el lugar donde debía estar. Y esta es la razón, hermanos, este punto es importante, y esta es la razón por la que Pablo no se centra en la creación visible en el versículo 16. Es decir, Pablo no dice, sean árboles, sean mares, sean montañas, sean ríos, sean bosques, sean animales. No se centra en eso. Se centra inmediatamente en los seres espirituales, en los seres angelicales que ellos estaban dando tributo, dando adoración. Y por eso Pablo dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Cristo, por medio de Él y para Él. Y más adelante, Pablo les dice a los colosenses, Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. Miren Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 15. Colosenses 2, versículos del 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando, desechando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero también dice Colosenses 1:16, dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Hermanos, Cristo es el motivo por el cual todo fue hecho. Todo fue creado por Él y para Él, para su gloria. Desde el supercúmulo de galaxias más grande hasta la molécula más pequeña, todo fue creado por Él y para la gloria de su nombre, hermanos. Y Pablo está estableciendo una base estupenda aquí, hermanos. Versículo 17, Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas. Cristo dijo en Juan 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy. En Apocalipsis 1:11 dice el Señor Jesucristo, yo soy el alfa. Dice el Señor Jesucristo, hermanos, Él lo es. Él es antes de todas las cosas. Y dice, y todas las cosas en Él subsisten. Como dice en Hebreos 1:3, Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, tiempo presente. Versículo 17 nuevamente. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hermanos, aquel que como cordero fue llevado al matadero,
aquel que como oveja enmudeció todo lo que existe. Él es la meta de la existencia de toda la creación. Todo existe, hermanos, para la gloria de su nombre. La creación debe tener una existencia continua. Para que cuando Él regrese por nosotros, hermanos, por su iglesia, Él reconcilie consigo todas las cosas y Él sea exaltado. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas.